buenas, hoy traigo un coche al canal que tenía muchas ganas de probar y porque me resulta muy curioso ver este tipo de coches, ¿no? Muchos me diréis, Chris, trae coches que nos podamos permitir. De vez en cuando, personalmente me gusta ver qué son estos coches, o sea, qué tipo de opcionales tienen, qué precios tienen estos opcionales, vienen bien equipados, las calidades son iguales a lo mejor a las de un clase A, un clase B, un clase C o un clase E. ¿Qué tipo de coche es el...? Cuando lo vemos por la calle nos cae la baba, pero tampoco sabemos demasiado. Sabemos que corre mucho, que son muy potentes, que hacen mucho ruido y tampoco sabemos mucho más. Así que hoy vamos a ver un poco todas esas cosas, ¿no? Los extras de este coche más o menos rondan los 4.000 euros. ¿Qué quieres la pintura de este tipo? 4.000 euros. ¿Qué quieres unos asientos? 4.000 euros. ¿Qué quieres unas llantas un poco tal? 4.000 euros. ¿Qué quieres unos discos de freno carbocerámicos? 10.000 euros. Evidentemente este coche viene bien equipado. La prueba en carretera no va a ser una prueba en carretera como tal, va a ser un paseo en carretera. Os voy a dar mis opiniones, mis sensaciones y lo que me transmiten este tipo de coches. Este tipo de coches hay que probarlos en un circuito, no en una carretera en donde de 0 a 100 en 3,2 segundos, en prácticamente un pisotón, ya estás en límites estratosféricos. Es un coche grande, muy grande, pasa de los 5 metros de largo, está hecho sobre la plataforma del CLS. El interior es muy bajito, vas pegado al suelo, entonces la sensación es de ir como muy envuelto, mucho culo, mucho morro, no ves nada, entonces la conducción se complica un poco, pero ese tipo de cosas a veces no importan cuando estás en este tipo de coches, ¿no? Lo único que quieres es sentir un poco la carretera, están hechos para eso, ¿no? De hecho el equipamiento ya iréis viéndolo, pero el equipamiento está más enfocado al performance que quizás a la comodidad. Lo hay en 3 precios diferentes. La versión del motor de 6 cilindros en línea serían unos 140.000 euros. La siguiente versión, que sería un V8, serían 180.000 euros. Y la última, que sería el Plus, serían esos 630 caballos y serían 200.000 euros, desde 200.000 euros. Evidentemente no solo nos añaden el motor, sino nos añaden también cosillas estéticas como son las llantas, como son un diferencial trasero autoblocante electrónico, como son, ya iréis viéndolo, pero ahora mismo tiene un montón de botones en los que poder configurar ciertas cosas que en la versión grande, en la versión más alta, tendríamos, por ejemplo, varios modos de conducción que a lo mejor no tendríamos en la de 422 caballos. La parte frontal súper agresiva, varía un poquito entre la de 422 caballos y la de 630. Pero a la de 422 caballos le podemos poner el kit estético AMG del 63. Las llantas, ya os digo, tiene un montón de llantas diferentes, varían bastante de precio. Este tipo de llantas que tiene ahora mismo montadas de 21 pulgadas son sobre 4.500 euros. Los faros delanteros son siempre multi-beam LED, la iluminación es muy buena. La parrilla delantera es muy grande ya que necesita muchísima refrigeración. Es un coche que si andas normal, no voy a decir ni despacio ni rápido, se calienta mucho y notas que el ventilador está ahí trabajando bastante, entonces la refrigeración es necesaria obligatoriamente, con las 2 entradas de aire con los 2 radiadores independientes en cada esquina. La parrilla inferior se abrirá o se cerrará las láminas como estamos acostumbrados en muchísimos coches para dejar entrar el aire y casi siempre están abiertas, ya os lo voy diciendo ahora. Dato rápido, el consumo medio de este coche, lo más que yo lo he llegado a, es de 12,5 litros. Como hagas un par de acelerones, apretones y tal, te pones en 18-19 litros. Antes de irnos con el lateral, pues vamos a echarle un vistazo en primera persona a un par de cosillas, ¿no? Como por ejemplo, que los faros delanteros tienen inserciones en fibra de carbono, bueno, imitación en fibra de carbono porque son plásticos haciendo la imitación. Las parrillas inferiores con las entradas de aire con los radiadores, ¿vale? Y luego tienes sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara 360 grados, asistente de líneas, asistente de dirección, control de velocidad adaptativo, todo tipo de sistemas de conducción autónoma que tienen este tipo de coches. En esta unidad están montados los discos de freno carbocerámicos, que no son baratos. A pesar de llamarse AMG GT de 4 puertas, es un 5 puertas, el portón trasero sería completo, ya lo veréis ahora.
Las puertas son muy similares a las de un CLS. La sensación de conducción en cierta medida se asemeja en tamaño, a lo mejor en visibilidad, a la de un CLS, incluso este va bastante más bajito, pero lo bueno que tiene a lo mejor es que tiene un retrovisor muy grande, como veis, y como la parte trasera va hacia adentro, es una trasera que se mete hacia adentro, la visibilidad hacia atrás no es mala. La cuestión es que vas muy bajito, tremendamente bajito, entonces como la posición de conducción es tan bajita, la visibilidad no es tan buena. Ahora lo veréis desde dentro. Acceso y arranque sin llave ya de serie. Simplemente teniendo la llave en el bolsillo podemos bloquearlo y ahí tenéis los retrovisores que se reclinan automáticamente. Tenemos aquí una de las cámaras porque tenemos cámara delantera, cámara lateral en los dos retrovisores y cámara trasera, lo que nos va a hacer una visión completa 360 del coche. El acceso va a depender de los sillones. Ahora os hablo de los sillones, pero estos en concreto, si os fijáis, lo que son las orejeras, las partes laterales son bastante altas, entonces el acceso no es el más cómodo, sinceramente. Es que yo me clavo siempre esto. A ver, estos asientos son opcionales, son los AMG Performance, son ajustables tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo a través de bolsas de aire. Cuestión, son duros, son muy duros, tremendamente duros, son muy deportivos, sin duda. Yo cuando me monté en él encajé, no soy una persona muy ancha, encajé completamente en el lateral y dije, ok, no hay problema, están ajustados, los voy a desajustar, o sea, se pueden deshinchar para coger un poquito más de forma o se pueden ajustar un poco más. He ido al sistema multimedia y me he dado cuenta de que estaban lo más deshinchados posibles, así que la sensación de conducción en estos asientos es deportiva, pero transmite todas las vibraciones, a pesar de tener la suspensión neumática adaptativa, transmite todas las vibraciones, toda la sensación de la carretera. Eso es una parte buena porque transmite muchísima sensación de conducción. Los asientos pueden ser de varias formas diferentes, pueden ser de muchos tapizados diferentes, colores de tapizado. Hay un extra que sería para la calefacción ampliada, que sería también reposabrazos calefactado, y el lateral de la puerta también calefactado. Yo os recomiendo estos que son ventilados, porque la verdad es que cuando hace calor, este tipo de coches emana muchísimo calor de lo que es la parte del motor hacia adentro, entonces el calor en el habitáculo, sobre todo en días de verano, se hace intenso, así que os recomiendo bastante el tema de ventilar los asientos dependiendo de dónde viváis. La posición, ya os digo, es que es completamente duro, es rígido, el asiento es muy duro, no es como en algunos, no, que el respaldo igual tiene un pelín de holgura o se mueve, no, en este te plantas ahí, el respaldo es completamente duro, la parte de abajo es muy dura, los laterales son muy duros, entonces te encajas. Ya os digo, perfecto para la deportividad, ¿vale? Perfecto para la deportividad. Como veis, con ajuste eléctrico en distancia y en altura, y los asientos también serían eléctricos y tienen parte eléctrica para la parte frontal del asiento, es decir, esta parte frontal también se podría extender eléctricamente. Si le damos el tamaño completo, es decir, si lo atrasamos y alejamos lo máximo posible, sería algo así. Fijaros que voy muy recto. Es que este coche me deja normalmente sin palabras en muchos aspectos. Hasta arriba está bien, es un coche espacioso, no es un coche muy alto, 1,44 metros no es muy alto, tampoco es muy bajito para ser un deportivo. Pensar que a lo mejor, por ejemplo, el Octavia que grabé ayer medía casi lo mismo, ¿no? Entonces hasta arriba estamos hablando de que tenemos el techo panorámico y tenemos unos 11 centímetros, 12 centímetros. Bueno, para una persona así un poquito más alta, pues no habría problema ninguno, ¿no? Pero lo voy a dejar en una medida cómoda para mí, que yo creo que sería algo así. Y con esta medida después veremos el espacio que queda en las plazas traseras. Las calidades son inmejorables porque sería todo en cuero, de arriba abajo sería todo en cuero. Parte trasera
e inferior serían forradas, todo en cuero acolchado, ¿vale? En ningún momento sería vinilo o algo así, ¿vale? Todo en cuero acolchado. Dependiendo del paquete que le añadáis, podéis añadirle también molduras en fibra de carbono. No son nada baratas, pero podréis añadirle este tipo de molduras en efecto fibra de carbono, efecto mate. El equipo Burmester lo hay de dos formas diferentes. De serie ya viene el Burmester, le podéis añadir el Burmester de alta definición, que no sé dónde meten tantos altavoces, sinceramente, pero tiene que sonar exquisito. Este ya suena muy bien. Memorias en los asientos, asientos eléctricos, parte delantera del asiento, es decir, la parte frontal, si os fijáis, también es eléctrica. Calefacción de los asientos, ventilación de los asientos, y este sería para regular el asiento derecho. Nosotros lo pulsamos y al tocar la regulación estamos modificando los reglajes del asiento derecho. Bloqueo y desbloqueo, tiradores metálicos, las elevalunas también serían metálicos, espejos retrovisores. La llave de la AMG tiene el emblema en la parte trasera de AMG y en la parte delantera, vale, pero es un mando no demasiado pesado, tampoco demasiado ligero, metálico, en negro brillante, y podemos desbloquear, bloquear el coche o abrir y cerrar el portón trasero eléctrico. Vale, la verdad es que la llave es muy bonita. No hace falta ponerla en ningún momento porque tenemos arranque sin llave. Empezando por la izquierda tenemos la apertura y el cierre automáticos del portón trasero, el freno de estacionamiento eléctrico, las luces, vale. Tendríamos luces de estacionamiento izquierda y derecha, posición, automáticas, cortas, antiniebla trasero, luces largas, y el botón de 4 intermitentes sería este. Las luces de este coche solo las habría multi-beam LED. Contacto. Encendemos el coche. Cada faro tiene múltiples diodos que van a hacer que dividir la parte frontal de la carretera en múltiples cuadrículas y va a ir iluminando esas zonas que lo requieran, ¿no? Luces, posición, como veis, se enciende y se apaga paulatinamente, automáticas, cortas, largas, muchísima potencia, destellos, 4 intermitentes, lateral, y ahora con la posición. Las luces traseras lógicamente no cambian. Contacto. Encendemos el coche. Y en luces traseras habría antiniebla, luz de freno, marcha atrás, 4 intermitentes e intermitente lateral. Muy bonitos los intermitentes dinámicos, muy bonitos, porque además no es como en algunos modelos o algunas marcas que enciende por secciones, sino que enciende diodo a diodo.
La luz de llegada, cuando nosotros desbloqueamos el coche, va incrementando poquito a poco, ¿vale? En el lateral va a reflejar la palabra MG, es muy bonita la iluminación lateral de este coche. Y desde la parte trasera también, ¿vale? Luz de posición que va incrementando, luz lateral. Si os habéis fijado en el piloto trasero, tiene ese efecto que la verdad es que es muy bonito, muy bonito en la parte superior. Y en el lateral del coche, luz detrás de las manillas y el emblema de AMG en la parte de abajo, que no viene de debajo del retrovisor, sino que viene desde la parte de abajo del coche. Así que curioso detalle, ¿eh? Cuando entramos en el coche, vale, emblema de AMG iluminado en la puerta, vale, debajo de la puerta habría luz. En la puerta trasera más de lo mismo, todo el suelo iluminado en todas las puertas para poder ver perfectamente. Es que fijaros que incluso llega a reflejar el interior. Desde el interior del coche, cuando encendemos el contacto, fijaros el efecto que hacen los faros, ¿vale? ¿Vale? Eso sería para comprobar que todos los diodos funcionan perfectamente. Una vez entramos, tenemos todas las luces, todos los botones iluminados en blanco, luz ambiental, en este caso está en azul, ahora lo cambiaremos y os enseñaré, pero estaría todo iluminado en blanco y en azul. Cuadro, parte central con la ventilación y hacia atrás el resto de botones, los botones táctiles, ya veis que estarían todos iluminados. Se ve perfectamente cada botón lo que es, o sea, se ve perfecto. En la parte de arriba es como todos los Mercedes, ¿no? Las luces de lectura estarían debajo del retrovisor, como veis, ¿vale? Luz de lectura izquierda y derecha, luz delantera y luz trasera. La luz trasera, si os fijáis, nos ilumina perfectamente el interior del coche, perfectamente. Si la apagamos, fijaros en la luz ambiental, sería este botón. La luz ambiental de la parte trasera también iluminaría perfectamente, al igual que la delantera. De todas formas, esas cosas las podemos cambiar en ajustes de iluminación, ¿vale? Y podemos configurar todas estas cosas. Luz ambiental, ¿veis? Podemos cambiar entre todos esos colores, todas esas funciones, brillos. Si lo veis que está muy brillante y lo queréis bajar, pues lógicamente lo podéis bajar de intensidad, ¿vale? Ahora está en plan fuerte para que lo veáis bien cómo está. Podéis poner multicontorno, ¿vale? Que lo que sería dos colores diferentes, zonas de intensidad, animación multicolor. Es que tiene muchísimas cosas. Si nos paramos, esto sería una locura. Os voy a enseñar así algunas luces para que más o menos os deis cuenta, pero lo podéis cambiar entre 64 colores diferentes, ¿vale? Como veis, podéis ir encendiendo o apagando diferentes zonas, y en color flash pues va cambiando de colores. Vale, más o menos para que os hagáis una idea de la cantidad de luz que hay. Tenemos luz en el lateral, luz toda en la línea inferior, en las ventilaciones, ventilación lateral, parte frontal y parte de la puerta, tanto en las manillas como en la parte intermedia y en la zona de los pies. Que sí, que sé que hay muchos que nos gustan tantas lucecitas, lo sé, no os preocupéis, pero bueno, que se le pueden desactivar. Para los que no os gusten, no os preocupéis, se pueden desactivar. Como os decía, en la parte trasera tenemos en las puertas y también en la zona de los pies la iluminación ambiental. En la zona del maletero tenemos luz en ambos lados, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, entonces tenemos buena luz en el interior del habitáculo. Un detalle es que la luz ilumina muy bien el altavoz trasero de Burmester.
Y también tenemos dos luces en la parte de arriba, una que va a marcar si alguien viene por la noche, ¿vale? Va a haber una luz roja al abrir el portón trasero, y otra que nos va a iluminar así un poquito más el entorno, que sería esa luz blanca que tenemos ahí. Espectacular, espectacular. Sé que hay muchos a los que no os gustan estas luces y bueno, respetable completamente, ¿no? Pero creo que le queda muy bien. Si os fijáis, toda la moldura sería en cuero rojo con el pespunte en negro, y ahí tendríamos varios asistentes de conducción: asistente de dirección, asistente de línea, los sensores de aparcamiento activados o desactivados, el head-up display si lo queréis activar o desactivar, y este sería un botón para subir la suspensión del coche y dejar el coche un poquito más subido en ese caso en lo que queráis, pues pasar algún bache muy grande o algo así. Las salidas de aire, vale, así las cerráis, así las tenéis abiertas y así las dirigís. Por favor, darme un segundo. Que hace un poquito de calor. Parte superior también sería todo sería en cuero, como podéis ver. Ahí tenéis el head-up display en ese hueco, en esa zona de ahí, que sería opcional. Y en la parte superior, aparte de altavoces, lo que tenemos son más bien refrigeración de las pantallas y ordenadores que hay detrás de esas pantallas. Los volantes los hay de varias formas diferentes. Este sería de alcántara, ¿vale? Si os fijáis, alcántara con la costura en rojo. A pesar de tener esos 10.000 kilómetros, está perfecto. Si os fijáis, no tiene ningún tipo de desgaste, y ya os digo, este es un coche de prensa que se lleva a menudo circuito y bueno, pues ya veis que está en perfecto estado. Lo hay en negro brillo, lo hay en fibra de carbono y lo hay calefactado. Esta versión de volante tiene los botones estos que serían para el reglaje de los diferentes modos de conducción, ¿vale? Que sería modo carrera, Sport Plus, Sport, modo Comfort o individual, que podríamos configurar, y luego tendríamos el modo nieve. Incluso el modo carreras lo podemos poner para que sea modo drift. Aquí tenemos control de estabilidad, lo podemos activar o desactivar cuando tenemos el coche encendido, y el escape si lo queremos con las válvulas abiertas o no. Lo que haría sería un poquito más de ruido. Parte superior, los botones para control de velocidad adaptativo, ¿vale? Le marcamos la distancia con respecto al coche de delante. Estos botones son para el cuadro, ¿vale? Podemos ir hacia atrás, podemos movernos, ¿vale? Y si pulsamos vamos hacia adentro. Y a la derecha tenemos los botones para el sistema multimedia. Los mismos botones estos serían para este cuadro, ¿vale? Ir hacia atrás. Y luego estos serían para teléfono, volumen y comandos por voz y favoritos. En la parte de atrás, intermitente, levas detrás del volante. Son unas levas con muy poco recorrido, muy poco recorrido. No es tan rápida la caja de cambios como me la imaginaría. Es decir, si quieres bajar de marcha rápido, no baja, tarda un poquito entre marcha y marcha para que responda. Eso os lo enseño en la prueba en carretera. Y en la parte de abajo tenemos la palanquita para la regulación del volante. Disculpar el reflejo de los asientos, pero no soy capaz de eliminarlo, ¿vale? Este sería el cuadro, el único cuadro que habría sería una pantalla de 12 pulgadas en el que podríamos verlo de varias formas diferentes. Podemos verlo, si nos venimos aquí a estilos, podemos verlo en modo clásico, modo deportivo o superdeportivo. El superdeportivo es el que estáis viendo. El deportivo sería este, que sería el de toda la vida. Y luego estaría el clásico, ¿vale? Pero lo vamos a dejar en superdeportivo, que sería este de aquí. Luego podríamos modificar el head-up display, ver el teléfono en la pantalla, medios, radio, navegación, viaje, AMG Performance. El AMG Performance lo que va a darnos son unas cuantas indicaciones de cómo está el coche. Y a la derecha, si ahora os fijáis que pone iniciar track pace
Vale, vamos a encender el coche un momentito y vamos a iniciarlo en el sistema multimedia. Para eso nos vamos al coche y aquí le damos a Trackbase. Vale, esto pone que solo se debe utilizar en circuitos. Vale, estamos en un circuito, casi. Y aquí tenemos Track Race. Le podemos decir qué tipo de circuito tenemos. Vale, entonces podemos hacer tiempos por vuelta y esas cosas. Entonces podemos cambiar de circuitos. Vale, todos los circuitos, ok, y ahí tendríamos todos los circuitos que hay. Entonces, claro, nos van saliendo todos aquí, Nürburgring, todos los circuitos nos saldrían en la pantalla. Y luego también vamos a darle hacia la derecha, podemos poner Drag Race de aceleración, vale, también nos saldría ahí, y le podemos poner, esperad un segundo, telemetría. La telemetría le podéis modificar todas estas cosas, los parámetros, y puede apareceros todo esto, ¿vale? Aceleración longitudinal, transversal, pedal de freno, ángulo de viraje, vale, todas estas cosas. Todas estas cosas que veis ahí, todos estos parámetros, os van a salir en esta pantalla de aquí y os va a salir una gráfica. Vale, si os fijáis, esto es el pedal de acelerador, la potencia y el par motor. Vale, y os va saliendo todo en la gráfica. Y también lo podéis tener en el cuadro. Entonces estáis conduciendo y viendo un poquito las especificaciones de los ajustes que vosotros le hayáis puesto en los parámetros. Es un coche que en cierta medida es un coche deportivo de circuito. Entonces estas cosas no es que son necesarias 100%, pero si te gastas 200.000 euros en un coche, qué menos que ver este tipo de cosas en el cuadro. Vale, pero bueno, está increíble que puedas poner el tema de los circuitos y todo, está brutal. Vale, es un cuadro que lo puedes modificar bastante en ese aspecto, lo puedes modificar tanto la parte izquierda como la parte derecha. Vale, puedes ver todas estas cosas, fuerzas G, y a la derecha puedes ver también, bueno, pues navegación, consumo. Como veis, el consumo que me está haciendo es de un 12. Consumo, si un 12, si le pisáis un poquito, un 18, más o menos. En la pantalla central podéis añadirle, y yo se lo añadiría, Apple CarPlay, ¿vale? Para tener vuestras aplicaciones en la pantalla. Y esto os lo digo porque el navegador de este coche, bueno, digamos que necesita un restyling, ¿vale? Porque si nos vamos a navegación y si queremos buscar un destino, para empezar, el trackpad no es como algunos que vibra al llegar al punto de destino, ¿vale? Si os fijáis, no vibra. Entonces tienes que estar, este sí que no me parece del todo seguro cuando estás conduciendo y quieres toquetear en algo, porque no sé, se me hace un poco complicado introducir un destino y tener que poner letra por letra. Es bastante más complicado, ¿vale? No me convence demasiado. Por eso os digo yo, quizás el de Apple CarPlay sea mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, pantalla de 12 pulgadas con navegación ya de serie. Lo que no es táctil, ¿vale? No tenemos una pantalla táctil. Sería solo configurable o a través de los botones estos. Vale, podemos ir al menú. Para atrás. Es que lo estoy viendo a través de la cámara y esto es más complicado de lo que parece, ¿eh? Vale, entonces lo puedes modificar a través del volante o a través del trackpad. Y bueno, tienes la navegación que habéis visto, la radio, los medios, que sería audio por Bluetooth, teléfono, oficina, Mercedes Connect, vehículo y sistema. En vehículos, donde habéis visto esos Trackbase, ¿vale? Podéis seleccionar pues los modos de conducción
configurar qué tipo de configuración queréis para la propulsión, el cambio, si lo queréis automático o manual, el dinamismo del coche, vale, avanzado, pro, master, tren de rodaje, sistema de escape, vale. En cuanto a las ruedas traseras, pueden ser opcionalmente o dependiendo del coche. Por ejemplo, esta versión, este motor ya lo tendría, las ruedas traseras direccionables. Lo que hacen es girar en sentido inverso a las delanteras hasta 100 km por hora, y a partir de 100 km por hora giran en el mismo sentido de las delanteras. Hace que el coche parezca que mide 3,5 metros. La conducción es muy cómoda gracias a ese tipo de ruedas traseras direccionables. Ya los había probado en varios coches, como por ejemplo en el Serie 8, y me parecía muy cómodo. Quizás si no lo trae de serie porque te vas a la versión de 422 caballos, te la recomiendo, ¿vale? Te recomiendo que se lo añadas, porque la verdad es que es muy cómodo de conducirlo. Y luego tienes lo otro que os quería enseñar, que sería los asientos. Los asientos, a ver, ¿cómo os lo explico? Tiene varias zonas, ¿vale? La zona lumbar, la zona lateral, y esto es a lo que me refería. Yo cuando me subí ayer en los asientos y los vi tan envolventes, bueno, lo siento, está mi botella ahí, cuando los vi tan envolventes he dicho, esto está hinchado, ¿vale? Y eso es porque lo puedes hinchar un poquito más para que sea más ajustado. A ver si consigo que se llegue a apreciar cómo se hinchan, ¿vale? Voy a intentar vale, si os fijáis, se ha hinchado muchísimo. No sé si lo llegasteis a apreciar, ¿vale? Pero se hincha muchísimo, además se endurece un montón. Bien, pues eso también con la parte de abajo. La parte de abajo también la podríais inflar para que fuera más ajustada. Distribución de la calefacción, ¿vale? Como veis, estos serían los asientos adaptables a través de las bolsas de aire, porque ya del resto ya no hay mucho más que enseñaros. Los consumos como mucho, ¿vale? Pero sí que me falta la pantalla táctil, eso sí que me falta. En la parte central, moldura otra vez en fibra de carbono efecto mate, que me parece que le queda impresionante, pero me parece bastante cara. Volvemos ahora mismo a un coche de 200.000 euros, tampoco me parece tan caro. Vale, salidas de aire, las podemos redirigir hacia donde queramos, las podemos abrir o las podemos cerrar. Un poquito más abajo tenemos la zona de la climatización, temperatura izquierda, derecha, opcionalmente le podemos añadir climatización de 3 zonas con la climatización en la parte trasera. Aquí podemos verlo en la pantalla, para eso tenemos que encenderlo, ¿vale? Y podemos ver en la pantalla cómo tenemos gestionadas la temperatura, ¿vale? La potencia. Parte central también sería en fibra de carbono en mate. Aquí tenemos una trampilla, que esa trampilla lo que tenemos es carga inalámbrica. Opcionalmente le podemos poner amplificación de la señal del teléfono móvil, de la antena del teléfono móvil, entonces tenemos mejor cobertura. USB, NFC, doble portabebida, ¿vale? Que podemos quitar, como ya tenemos visto en VAS Mercedes, y tener un hueco un poquito más grande o volver a colocar en su sitio. Esos serían los botones de acceso rápido al sistema multimedia, ¿vale? Navegación, radio, media, teléfono y vehículo. El botoncillo de los 4 intermitentes, si os fijáis, es muy pequeñito, ¿vale? Y este sería el botón para el asistente de aparcamiento y la cámara trasera. Voy a encender el coche un momento, lo vamos a activar,
si le damos hacia abajo, delantera, frontal y 360 grados, lateral para intentar no rayar las llantas. Luego tendríamos la trasera y la trasera con 360 grados. A ver, quien raye estas llantas teniendo este tipo de asistentes, pues hombre, tiene pecado, ¿no? Y la verdad es que están bastante rayadas estas llantas. Pero bueno, como veis se ve perfectamente. Si os fijáis, la fibra de carbono sigue hasta atrás. Me parece muy bonita esta consola. Negro brillante, pero a pesar de ser un coche de prensa, este negro brillante está impecable, ¿vale? Entonces deben de últimamente hacer algún tipo de recubrimiento o algo así para que no se raye tanto, o igual en este tipo de coches que son un poquito más caros le hacen un recubrimiento, porque está impecable, no tiene ni un solo arañazo, está impecable. Ya os digo, son 10.000 kilómetros de uso de prensa. Este sería el botón para cambiar los diferentes modos, al igual que tenemos la rueda, ¿vale? Para cambiar los modos también tenemos ese botón. A la derecha tenemos el volumen de la radio, auto start stop. Este sería para el tipo de cambio, si lo queremos manual o automático. Este sería para el alerón, si lo dejamos pulsado el alerón se mete hacia adentro. Luego tendríamos la suspensión, si queremos una suspensión Comfort, Sport o Sport Plus. Y luego tendríamos control de tracción y a la derecha el escape, si queremos con las válvulas cerradas o con las válvulas abiertas para que haga un poquito más de ruido. Y la verdad que se nota, fijaros, vamos a cerrar las válvulas y vamos a abrirlas. Madre mía, qué locura. Un poquito más hacia atrás tenemos el cambio, que el cambio es un poquito extraño. Fijaros, la palanca de cambio más extraña. Cambio automático de 9 velocidades, Speed Shift, aunque ya os digo, en la prueba en carretera os enseñaré que no es tan rápido como sí que me lo esperaría. Marcha atrás, se activa la cámara de 360 grados y la cámara de marcha atrás. Luego tenemos N y D. Y por último, parking. El reposabrazos este puede ser calefactado, como os había comentado, es muy acolchado y dentro tenemos todo forrado de una especie de fieltro con SD y dos USBs. La parte superior con los sensores de la alarma, micrófono para manos libres en el conductor y en el acompañante, llamada de emergencia, llamada a Mercedes, ¿vale? Todas las luces de lectura delanteras y traseras, portagafas. Aquí tendríamos las luces y luego las cortinas. El techo lo hay de varias formas diferentes. Lo hay o en fibra de carbono, no me parece barato, pero bueno, si le quieres bajar el centro de gravedad siempre está bien. O con un techo que se puede llegar a abrir, pero que me parece bastante feo, bastante no, muy feo. O este que sería panorámico, no se puede abrir, es un techo liso delante atrás de cristal. Lo único que se puede cerrar serían las cortinas, vale, son cortinas gemelas, se cierra tanto de la de adelante como la de atrás, no se puede abrir una sí y otra no. Este sería el espejo, fijaros la visibilidad, que bueno, no es del todo buena, sobre todo si tenéis el alerón extendido, pero bueno. Y por último el espejo con luz, tanto en el conductor como en el acompañante. La guantera también está forrada, todo estaría forrado en cuero rojo en este caso, ¿vale? Y tiene un opcional que es el Air Balance. ¿Qué significa esto? Que le pones un perfume ahí, no me parece demasiado caro, y aparte de ventilarte el coche cuando te lo ventila, cuando sale el aire por las salidas de aire, sale un pelín de perfume y te perfuma el coche. No me parece del todo mal, ni descabellado, ni loco. Si tienes un coche de este estilo, te gusta que huela bien y no te importaría a lo mejor pagar 40 euros por frasquito y tener el coche perfumado. No me parece una locura. Me parece bastante lógico en este tipo de coches en los que, bueno, la gente quiere que huela un poquito bien, ¿no? Un poco de estilo, digo yo. Os voy a enseñar cómo suena
y bueno, lo voy a hacer tanto en modo normal, modo confort, como en modo sport para que escuchéis tanto las válvulas abiertas como cerradas. Y también lo voy a hacer desde el motor, a ver si consigo que se escuche la válvula de descarga, porque la válvula de descarga no silba, gruñe. No sé si se ha llegado a escuchar, pero si no, en la prueba en carretera intentaré que se escuche. Esto es a lo que me refería. Si os fijáis, los laterales del asiento son muy grandes, muy grandes. Me recuerdan un poco a los del Civic Type R de anterior generación, que eran así tan duros y tan rígidos. Fijaros en el estado del cuero, que está muy bien a pesar de ser un coche de prensa y tener casi 10.000 kilómetros, ¿no? Entonces el cuero este es de muy buena calidad. Si llega a ser otro cuero así un poco tal, estaría destrozado. Los asientos son, como os decía, muy rígidos, envolventes, en este caso ventilados, un punto muy positivo. Los cinturones de seguridad también se pueden cambiar, es decir, se le pueden poner varios colores diferentes opcionalmente. Y a ver, la verdad, en la parte delantera no hay queja ninguna. Recuerdo haberme montado en el AMG GT Cabrio, el de 2 puertas, y bueno, la sensación era mucho más claustrofóbica que en este. Por cierto, tanto puerta delantera como trasera sin ventanilla. La parte trasera tiene los cristales oscurecidos. Los cristales también, aparte de oscurecerse, también le puedes añadir un equipamiento que sería para insonorizar y proteger un poco más el interior de los rayos ultravioleta, del sol y demás. Insonoriza todos los cristales, entonces puede ser un punto positivo si lo que quieres es un coche deportivo, pero si también lo vas a usar para el día a día y también quieres un poco de confort, ¿no? Entonces este coche lo puedes equipar un poquito hacia lo deportivo, o también lo puedes dirigir en ciertos aspectos hasta un poquito el confort. Ya veréis ahora, porque hay un equipamiento de las plazas traseras que es de wow, o sea, se han quitado el sombrero ahí. En la parte trasera también tenemos el bloqueo y el desbloqueo a través de la manilla, igual que en la puerta delantera, y la puerta trasera es igual que la delantera en cuanto a no tiene marcos y es una puerta robusta. No escatiman en calidades, lógicamente, en ningún panel de la puerta, ni en delanteros ni en los traseros. El acceso los he visto más cómodos, pero es lo que es. Si queréis tener a los niños, pues es similar a cualquier otra berlina normal y corriente, tampoco hay mucha diferencia. Sí que este lateral es muy abultado, entonces el acceso, bueno, digamos que es un poquito justo para esos 5 metros de largo, ¿no? Pero asientos traseros ultra duros también. Al igual que la parte delantera, son asientos súper duros, bastante envolventes, no demasiado, pero sí que son un poquito envolventes. Y de serie viene con 2 asientos traseros divididos por una consola central. Opcionalmente se le puede añadir unos asientos luxury
que tienen una consola central bastante grande con una pantalla para poder controlar el sistema multimedia y tienen pinta de ser unos asientos muy cómodos. No me parece barato el extra, pero todo depende de hacia dónde queréis enfocar el coche, lo que os decía antes, ¿no? Si queréis un poquito más de comodidad, yo tiraría más por ese tipo de asientos. Estos, repito, pueden llegar a hacer incómoda una conducción de 1 hora o incluso de media hora. Si quieres algo de confort, ese es el tema. Hasta el asiento delantero no lo he tocado, debe haber unos 10-11 centímetros. El asiento es muy bajito, entonces casi no me entran los pies, uno delante del otro, nada, ni de broma. La columna central es súper alta, porque bueno, tenemos un tracción a las 4 ruedas, entonces columna central muy grande. Y la postura, pues bueno, me recuerda un poquito a la del CLS, ¿no? Quizás noto que es más bajito o que el pilar este es más alto, pero noto, bueno, no habría problema, ¿no? Si los asientos fueran un poquito más duros no me importaría viajar en el coche, pero ya te digo que me pensaría en viajar de Madrid a Galicia en este coche. Bueno, reposabrazos, acolchado, con hueco en la parte de abajo, con portabebidas. Y hasta arriba, sabiendo que mide unos 75, pues quedan entre 3 y 4 dedos, porque el tema es que el techo baja justo en el cabecero. Entonces, depende de dónde te pongas, igual para una persona de 1,90 aquí no entraría, o entraría muy justa. Si os fijáis, los cristales son muy oscurecidos, Las calidades traseras son muy buenas porque sería todo en cuero, todo, desde abajo hasta arriba es todo cuero acolchado del mismo tacto, ¿vale? No cambian nada. Trasera con altavoces Burmester, ¿vale? Tiradores de aluminio, equipo de sonido, ventanillas, más fibra de carbono. Y este es el espacio que hay en la parte trasera, ¿vale? No me entran más los pies porque, bueno, no se me quedan encajados ahí del alto. En la parte central, una columna muy grande, posibilidad de ponerle un climatizador de 3 zonas con tercera zona en la parte trasera. Aquí tenemos un USB, toma de 12 voltios, un cenicero y las 2 ventilaciones. El coche es espectacularmente bonito, muy bonito. Pero si os fijáis, es lo que os decía, estamos bastante abajo, la puerta es bastante alta y la ventanilla no es muy alta, es bastante estrechita. Entonces la visibilidad, pues bueno, aún así no es incómoda, ¿vale? Hay coches con muchísima peor visibilidad. Y hacia la parte trasera, bueno, si os fijáis, tenemos micrófonos para manos libres en las plazas traseras. Y aparte de las luces, un ganchito para llevar la camisa. Un apunte sobre el cuero. El cuero es de muy buena calidad. Si os fijáis, es cuero liso, microperforado y alcántara. Tenemos un reposabrazos, con hueco y portabebidas. También tenemos anclajes Isofix en la parte trasera y los asientos vistos desde atrás serían así, y esta es parte de la ventilación, ¿vale? Para la entrada de aire de la ventilación de los asientos. Si os fijáis en el techo, eso es lo que os decía, baja muy rápido, entonces la altura hasta el techo tampoco es una locura por esa bajada. Pero bueno, por lo menos ahí entraría una persona así un poquito normal, no habría problema. Los discos traseros también serían carbonocerámicos. Y las ruedas traseras serían un poquito más grandes que las delanteras. En la parte trasera lo primero que podéis ver es el alerón. Lo he sacado para que vierais cómo sería, pero tenéis el botón en donde podéis guardarlo o sacarlo. Y va a ser un alerón activo, dependiendo de la velocidad a la que vayáis, se va a extender o no. La curiosidad es que suena un poquito. Cuando estás conduciendo el coche, sientes en el maletero un mecanismo actuando, entonces lo llegas a escuchar.
Opcionalmente le puedes meter el AMG de carbono, que sería fijo. No es barato, pero sería una opción. Los faros traseros me parecen preciosos, las salidas de escape traseras muy grandes en negro con el emblema de AMG en todas las salidas de escape, y el difusor trasero es de verdad, es decir, tiene hueco que va hasta el final, no es de estos de mentira que están cerrados, no, es activo de verdad. Los sensores de aparcamiento muy metidos hacia adentro, y las salidas de aire traseras, estas serían de verdad, tienen unos agujeritos para ser realmente unas salidas de aire y no como en prácticamente todos los coches de mentira. La parte trasera me parece espectacular, espectacular, muy gorda, preciosa, bien equilibrada entre deportividad y elegancia, vale, con los escapes y con el difusor trasero, que es de verdad, como podéis ver ahí. El portón trasero es un plus porque tiene puerta trasera. Tú con el pie puedes abrirlo y acceder al espacio del interior, como habéis visto, bien iluminado, y es un maletero muy amplio. La distribución que tiene sería una trampilla, que la verdad es que no la he abierto. Vamos a investigar a ver qué hay por aquí. ¿Se puede abrir? Ah, fusibles. Vale, ok, no hice nada, ¿vale? Luego tendríamos toma de 12 voltios, ganchito, desbloqueo de los asientos traseros. En el otro lado también tendríamos manuales, gancho, desbloqueo del otro asiento y altavoz trasero Burmester con esta lámina, que es un poco peligrosa porque si tienes herramientas o maletas o utensilios o algo en la parte trasera, lo podrías llegar a abollar muy fácilmente, pero es precioso, muy bonito. Esta sería la maleta típica con medidas estándar, y fijaros que la verdad es que el maletero es muy grande. Aquí tenemos un doble fondo, que la verdad no es muy grande, pero bueno, para guardar alguna cosilla pues nunca nos viene de más. Tenemos una red, tenemos una cajita de estas típicas de Mercedes, de las de montar en un segundo para poder llevar algunas cosas. Me parecen súper útiles estas cajas. Voy a quitar la tapa para enseñaros un poquito lo que hay debajo. Y tenemos el acumulador de la suspensión neumática y bueno, luego cableado y demás cosillas. La batería en este modelo sería de iones de litio, no sería una batería convencional. Kit de reparación de pinchazos y la verdad es que poquito más. Para batir los asientos quitáis esta parte de atrás, que sería de cuero, ¿vale? Si os fijáis, la bandeja es de cuero, pero fijaros el acabado que tiene el cuero de la bandeja. O sea, no lo había desmontado, ¿vale? No lo había visto, pero fijaros el acabado que tiene, tan bueno para ser una bandeja del coche. Me cago en la leche. Y ahora para reclinar los asientos con este botón y con este botón. Y oye, ni tan mal de espacio, ¿no? Para ser un deportivo. Ni tan mal. En este tipo de coches siempre me gusta fijarme incluso en los cordones que tienen en los sellos, ¿no? Del coche. Y fijaros lo bien sellado que está todo. La verdad que, oye, está muy bien construido, ¿vale? No es un deportivo al uso, es un deportivo que está muy bien construido. Para cerrarlo también lo podemos cerrar o con el sensor de pie o con los botones que tenemos en la parte de arriba. Como veis, la boca de carga, el espacio trasero, sin queja ninguna, sin queja ninguna. En cuestión de colores, no son baratos, algunos. Luego habría otros que sí serían un poquito más baratos, pero hay variedad intermedia de colores. Y en llantas más de lo mismo, hay llantas un poquito más baratas, un poquito más caras, pero estas que tiene este coche, pues eso, costarían sobre 4.300 euros más o menos, para que os hagáis una idea. Pero claro, a mí este tipo de coches me gustan en mate. Normalmente no me suelen gustar los colores en mate, pero a este coche concretamente yo creo que le queda muy bien este color así mate satinado. Es un coche que es una experiencia única de conducir, es una sensación
Totalmente diferente a lo que nos podemos imaginar. Nos podríamos imaginar que es deportivo, pero confortable, pero que genera muchísima potencia, pero que filtra todo, pero para nada, ¿vale? Es un deportivo duro, que genera muchísima sensación. En ningún momento piensas que pesa 2 toneladas, en ningún momento piensas que mide 5 metros de largo, ¿no? Es un deportivo que asusta, que llama la atención muchísimo, todo el mundo se gira para ver qué es ese coche, el ruido que hace, es toda una experiencia, ¿vale? No estás comprando un coche como tal, estás comprando también un paquete de sensaciones, experiencias, emociones, no sé, un poco todo eso, ¿vale? Puede parecer una tontería y sé que muchos no lo vais a entender, pero este tipo de coches tienen que tener un sentido, ¿no? Y el sentido es ese, es lo que generan. Chicos, espero que os haya gustado, ¿no? Si os gustaría ver más deportivos, porque yo tengo la ocasión de poder traer deportivos, pero quizás en muchas ocasiones, como me decís tantas veces, Chris, trae solo coches que nos podamos comprar, a veces pues dejo de traer coches de este estilo, pues que quizás a mí personalmente me gustaría ver para ver un poquito cómo son estos coches detrás de una foto, una cámara o algo así, ¿no? Para verlo un poquito más en profundidad. Chicos, como siempre, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer muchísimo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!